Muy buenas noches, público presente y televidente también, ¿verdad? Sí, porque hay grabación, así que es las dos cosas, ¿verdad? El tema que estamos compartiendo en este mes dice que es escucha, oh Dios, mi oración. Escucha, oh Dios, mi oración. Y hoy quiero que veamos referente a ese mismo tema, y Dios dijo sí, ¿verdad? Porque ese es un clamor, que Dios escuche nuestra oración es un clamor. Pero lo mejor es que Dios dijo sí, o lo mejor es cuando Dios dice sí, porque a veces Dios permanece, ¿verdad?, callado por bastante tiempo, y entonces uno esperando que Dios diga que sí. Vamos a leer el pasaje allá en Éxodo 2, 23 al 25. Éxodo 2, 23 al 25. Voy a pedirle aquí al hermano Jason que nos lea esos 3 versículos. Éxodo capítulo 2, 23 al 25. Dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Tengamos una palabra de oración. Padre, queremos agradecer en esta hora por su palabra, por la guía de ella para nuestra vida, por darnos también la oportunidad de poder escudriñarla, poderla compartir, Señor, y poder aprender de ella también. Gracias por esta oportunidad. También, Padre, poniendo este tiempo en sus manos para que sea su Espíritu el que hable, Señor, a nuestro espíritu, que su palabra, Padre, también nos anime, nos aliente, Señor, en medio del tiempo en que vivimos. En nombre de Jesús, amén. Dios escucha y responde la oración del pueblo que sufre. En momentos de sufrimiento, de angustia o de necesidad o desesperación, ¿a quién oras o a quién clamas? Ya que Dios escucha y también responde. Porque a veces puede ser que las personas nos escuchan, pero a veces no responden, ¿verdad? A veces usted va o las personas, ¿verdad?, van a pedir, digamos, una ayuda, una cooperación a alguna entidad o a algún personaje, ¿verdad?, que usted le dio una ayuda, ¿verdad?, con el voto, por ejemplo, y te acercas allá a solicitar algo, y a veces te escuchan, pero a veces no te responden, ¿verdad? O en otros casos te escuchan, te responden algo ahí medio, pero nunca llega, ¿verdad?, lo que estabas esperando. Entonces Dios no es así. Dios escucha y también responde la oración del pueblo que sufre. La pregunta sería, porque pasamos muchas veces por momentos difíciles, de sufrimiento, de angustia, de necesidad y desesperación. No escapamos de esa realidad, ¿verdad? El hecho de que seamos cristianos, que sea hijo de Dios, no quiere decir que uno está vacunado ya, ¿verdad?, para no pasar por estas situaciones. El asunto es, hablando acerca de que Dios escucha nuestro clamor, nuestra oración, ¿a quién oramos? Cuando estamos en momentos así difíciles, ¿a quién oras o a quién clamas? Ese sería el detalle, ¿verdad?, lo importante. ¿A quién? Porque uno puede clamar. A veces cuando usted tiene un dolorcito por ahí fuerte,
¿A quién clama? A veces clama a la mamá, ¿verdad? Está cogido el dolor y dice, ay, mi madre, ¿verdad? Bueno, si no se acordaba en ese momento, se acuerda, ¿verdad? Pero generalmente no sé por qué viene a la mente, ¿verdad? Eso, ay, mi madre, ¿verdad? Porque está el dolorcito allí que uno no soporta. Por lo menos, pues eso lo hace acordarse de la mamá. Pero, ¿a quién oramos o a quién clamamos en medio del sufrimiento, en medio del dolor? Debe ser a Dios, ¿verdad? Porque es la salida que debemos buscar. El pueblo de Dios también sufre, ¿verdad? Eso es lo que podemos ver en este pasaje de Éxodo. El pueblo de Dios también sufre. En el pasaje nos habla que hubo un cambio de mandatario. Hubo un cambio de mandatario. A veces cuando hay cambios de presidente, ¿verdad? O de autoridades, a veces es para bien, otras veces es para peor, ¿verdad? Entonces uno no sabe qué va a suceder. Uno de repente dice, bueno, de repente los que van a salir ahora pues van a ser mejor o van a gobernar mejor, y a veces no, ¿verdad? A veces nos va peor. Entonces esa es una cosa que a veces preocupa, inclusive ¿verdad? Como cristiano, de repente uno se preocupa porque ¿quién va a gobernar ahora? Y más ahora con las corrientes esas medias raras que hay por ahí, también preocupa quién apoya las cosas malas y quién no. Y pareciera que todos, ¿verdad? Quieren apoyar lo malo. Puede ser que por ahí resulte alguno que vaya en contra de esas cosas, pero entonces la gente de repente no lo va a querer, ¿verdad? Porque no le va a brindar de repente el apoyo que debe ser. Pero bueno, Dios tiene el control, ¿verdad? De todas esas cosas también. Pero eso nos preocupa cuando hay cambios, ¿verdad? De mandatarios también. Dice el pasaje que el pueblo de Dios gemía. El pueblo de Dios gemía. Yo no sé si usted ha pasado algún momento así donde ha gemido físicamente, ¿verdad? Físicamente hay malestares que lo hacen gemir. Hay ciertos dolorcitos que de repente usted lo puede sobrellevar, ¿verdad? Y no le hace mucho caso, y de pronto él se calma, ¿verdad? Usted le pone la cara fuerte y él se va. Pero hay otros que no, ¿verdad? Hay otros malestares que no importa que no le haga caso, ¿verdad? Entonces, en medio de eso, usted le da quizá no llama a la mamá, ¿verdad? Pero empieza a quejarse y como que usted siente que, bueno, quejándose ahí, ¿verdad? Puede sobrellevar un poquito la situación. Entonces, cuando es así decimos que, bueno, estaba gimiendo, ¿verdad? Porque había un dolor, había una desesperación. Ahora, pensando en el pueblo de Israel, imagínense que nosotros no hemos pasado por situaciones tan malas o tan difíciles como ellos. Porque el asunto de, como dice ahí, de la servidumbre, nosotros no hemos sido, yo creo, hemos sido empleados, ¿verdad? En una compañía, o hemos trabajado para algún jefe en algún momento. Y puede que el jefe sea bueno o sea muy arriado también, ¿verdad? Todo eso se da. Pero no carga, ¿verdad? Un látigo para estarte cuereando. Y si lo hiciera, usted lo demanda, ¿verdad? Y pasan muchas cosas, ¿verdad? Pero la servidumbre, en este caso, la servidumbre era literalmente látigo también, ¿verdad? Porque no solo era trabajo duro, pesado, sino era que ahí estaban con el látigo ese para que no descansara.
¿verdad? En el momento que se estaba quedando, uno ve por ahí a veces en las películas que pasan de la esclavitud, y eso era triste, el hecho de estar trabajando como esclavo, ¿verdad? Porque apenas se cansaba un poquito lo animaban, ¿verdad? Con un látigo, eso ¿quién nos anima? ¿Verdad? Entonces, la servidumbre era la forma en que ellos estaban sufriendo en ese momento. Nosotros pasamos cosas similares, no igual. Por ejemplo, cuando vivimos el tiempo de la dictadura, fue casi una esclavitud, ¿verdad? La mayoría pues vivieron eso y recuerdan, ¿verdad? Esos momentos que a algunos les tocó látigo, ¿verdad? También, ¿verdad? Porque los batalloneros eran los más repartidores de eso. Entonces, se sentía, ¿verdad? Se sentía la opresión que había, la escasez de muchas cosas también, y era una situación incómoda, ¿verdad? Bastante incómoda. Entonces, era parecido porque ya el mismo pueblo gemía, ¿verdad? Ya el mismo pueblo panameño gemía con ganas de que hubiera un cambio, de que alguien hiciera algo. Y entonces, bueno, después ya, ¿verdad? Se dio el cambio pues que hubo, y pasaron muchas cosas, pero fue algo similar, pero ni siquiera podemos decir que quizás era la mitad de lo que el pueblo de Israel sufrió en esclavitud. La frase "el sufrimiento del pueblo de Dios" parece contradictorio. La gente se hace la pregunta, si verdaderamente eran pueblo de Dios, ¿por qué sufrían tanto? Parece una frase contradictoria cuando decimos el pueblo de Dios, porque entonces, diría uno, bueno, y si era el pueblo de Dios, ¿por qué sufrían tanto? ¿Por qué Dios no evitaba el sufrimiento para ellos? ¿Por qué Dios permitía que los egipcios los maltrataran? Serían preguntas que nos podríamos hacer pensando en que Israel era el pueblo de Dios. ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué Dios permitía que ellos pasaran por estas situaciones? Preguntas como estas se hace la gente cuando el cristiano pasa por sufrimiento, pasa por situaciones difíciles también, ¿verdad? Porque de repente la gente que no conoce, ¿verdad?, de las cosas de Dios, piensa que el cristiano, bueno, tiene que irle bien siempre y que no tiene que pasar por sufrimiento. Y la gente piensa así, puede pensar de esa manera, ¿verdad? Si es hijo de Dios, ¿por qué sufre? O si es hijo de Dios, ¿por qué pasa por estas situaciones? Sin embargo, tenemos un Dios que es fiel, ¿verdad? Que en medio de los sufrimientos, en medio de las dificultades, Él va a estar allí siempre fortaleciéndonos. En segundo lugar, entonces, el pueblo de Dios tiene que clamar a Él. ¿Ya? Es lo que vemos en el pasaje también, y pensando en el tema de este mes. El pueblo de Dios tiene que clamar. Recordemos que una cosa es orar y otra es clamar, ¿verdad? Y generalmente lo que hacemos es orar. Pero cuando clamamos es porque sentimos, ¿verdad?, que hay una necesidad aún mayor, o queremos alcanzar cosas aún mayores también. Entonces el pueblo de Dios tiene que clamar. El versículo 23 nos dice, y clamaron. Recordemos que la situación en que ellos estaban, varios años, ¿verdad?, sufriendo látigo y maltrato y todo, pero se acordaron de cuál era la salida. Entonces dice ahí, y clamaron. Entonces eso marcó una diferencia. Y también el pasaje nos dice que subió el clamor de ellos. Ese clamor que en ese momento ellos manifestaron, subió. No se quedó, ¿verdad?, acá, sino que llegó hasta Dios. La pregunta es, cuando oras, ¿subirá ese clamor hasta la presencia de Dios?
Esa es la parte importante, ¿verdad? Cuando oramos, cuando clamamos, que ese clamor llegue hasta donde tiene que llegar, hasta el trono de Dios. Porque aquí el pasaje nos dice, ¿verdad?, que ellos clamaron y ese clamor subió hasta la presencia de Dios. Entonces eso hizo un efecto importante. Entonces nuestras oraciones, nuestro clamor deben siempre llegar, ¿verdad?, hasta la presencia del Señor. Vamos a buscar un versículo allá en el Salmo 66, 1. Salmo 66, 1. Voy a pedirle a Yara que nos lea ese versículo, el Salmo 66, 1. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Ese mismo. Acá el Salmo 66 nos invita a aclamar. Acá tiene una A, ¿verdad?, antes allí, que es diferente clamar a aclamar. Pero acá el Salmo 66 nos habla que en medio de las situaciones difíciles tenemos que aclamar al Señor por lo que Él ha hecho. ¿Verdad? Que ahí el mismo Salmo habla de los beneficios, de todas las cosas que el Señor hace y que ha hecho en medio de ese proceso, en medio del sufrimiento y de la angustia y todo eso. Él va haciendo cosas. Entonces, el pueblo de Dios también tiene que, en medio del clamor y de todas estas cosas, también tiene que aprender a aclamar a Dios por las bendiciones, por las salidas que Él ha dado en medio de esas situaciones difíciles. La alabanza a Dios da nueva orientación a la mente y al alma del creyente. Puede ser que las situaciones o el sufrimiento a veces quieran desorientar un poco, ¿verdad? Porque no es fácil pasar por situaciones difíciles, pero el alabar a Dios, como dice el Salmo aquí, da nueva orientación, nos puede encaminar, ¿verdad?, por el camino correcto. Dice que cuando una persona alaba a Dios, centra su ser y se conecta con el Creador. Eso es lo importante de la alabanza, ¿verdad? Aunque no estemos pasando por buenos momentos, es que la alabanza nos centra, ¿verdad? Nos centra donde debemos estar y también nos conecta con el Dios Altísimo. Por eso es importante que podamos entonces alabarlo en medio del sufrimiento, en medio de las situaciones difíciles. En medio entonces del sufrimiento, de lo que estemos pasando, debemos alabar siempre al Señor. Y lo tercero que quiero que veamos, versículos 24 y 25 de Éxodo 2, es que Dios escucha el clamor de su pueblo. Dios escucha el clamor de su pueblo. ¿Qué sucedió con el clamor de este pueblo? Primeramente dice que Dios oyó el gemido. O sea, Dios no es un Dios sordo, ¿verdad? No es un Dios que no quiere que se le pida, sino que Él tiene su tiempo, ¿verdad? Tiene su tiempo, tiene su forma, tiene su momento. Entonces, Él escuchó, y eso podemos nosotros apropiarnos de ello, ¿verdad? Que Dios va a escuchar en su momento. Dios va a escuchar y va a responder también. Dice también que se acordó de su pacto que hizo con Abraham, con Isaac, Jacob, o sea, con los antepasados. Dios se acordó de su pacto. Entonces, eso tiene también una gran enseñanza para nosotros. Porque a veces uno puede sentir que, bueno, Dios se olvidó, ¿verdad? Dios se olvidó, no se acuerda de lo que prometió. Pero aquí lo dice clarito, Él se acordó del pacto que había hecho, de ese compromiso, ese convenio que Él había hecho con personas más viejas, ¿verdad?, que los que estaban aquí en servidumbre. Pero Dios se acordó.
de ese convenio que había hecho. Entonces Dios no es como nosotros, como el ser humano, que de repente promete y te olvida de las promesas. A veces ¿verdad? Uno promete y se olvida de lo que prometió. Y dice que el lema de los políticos es ese, ¿verdad? Prometer para meter y después de metido nada de lo prometido, ¿verdad? Porque ellos prometen para poder llegar al puesto y después de que están en el puesto se olvidan de lo que prometieron. Entonces Dios no es así, ¿verdad? Dios promete y también cumple, ¿verdad? Cumple, no en el tiempo de repente que nosotros pensamos o que queremos, sino en el tiempo que Él decide, en el tiempo que Él determina que es el mejor. Dios acordó entonces de su pueblo y de su pacto. Entonces Dios no es como el ser humano que promete y no llega a cumplir. Dios sí se acuerda y también responde. Dios recuerda lo que prometió y también responde. También dice el pasaje que miró a los hijos de Israel. Esa es otra palabrita importante, ¿verdad? Que a veces pareciera, ¿verdad? Como que Dios no está poniendo su mirada cuando las cosas no están saliendo, ¿verdad? De la manera que debieran de salir, y es como si Dios estuviese viendo hacia otro lado. Entonces Él dice que los miró, o sea, tiene que ver con el mismo hecho de que se acordó de ellos, ¿verdad? De que observó la situación en que estaban. Porque a veces podemos pensar así, bueno, es que Dios no ve que me está faltando dinero, no ve que me está faltando la comida, ¿verdad? No ve que me falta esto, que me falta lo otro, no ve que me pasa esto, me pasa lo otro. Pero sí, dice ahí, Dios llega en su momento en que Él está mirando cada cosa que nos está pasando. Y hay otra palabrita también aquí que encontramos: los reconoció. Y los reconoció. Esta palabra reconocer tiene varios significados, varias aplicaciones. Reconocer, en un sentido se refiere, ¿verdad?, cuando los papás reconocen al hijo, que lo acepta como que es su hijo. Y para eso existe el ADN, ¿verdad? Ahora di que no, ¿verdad? Entonces, el asunto esa es una aplicación, ¿verdad?, de reconocer. Pero en el sentido aquí del pasaje, dice que es admitir, conocer y también confesar. Admitir, conocer y confesar. Hay algo también que se utiliza bastante con este término reconocer, y es cuando a veces cuando las personas están hospitalizadas y alguien las va a visitar y siempre la gente dice me reconoció, ¿verdad? Me reconoció, o sea, se acordó, supo quién era que estaba allí. Y en otro caso dice no me reconoció, o sea, no me conoce pero no me conoció pues en ese momento. Y pensaba en esto, ¿verdad?, de reconocer que en el sentido de que cuando oramos y todo eso, Dios se acuerda, ¿verdad? Dios se acuerda de quién es que está orando, quién es que está clamando a Él también, para sí mismo también responderle, para sí mismo también solucionarle. Entonces el pueblo de Dios primeramente pasa por sufrimiento, ¿verdad?, porque es necesario para su crecimiento, para fortalecimiento también. El asunto es que si todo, ¿verdad?, estuviera tranquilito, puede ser que entonces no se siente la necesidad de orar, de estar cerca de Dios.
Sin embargo, cuando las cosas se ponen un poco difíciles, uno como cristiano, ¿verdad?, siente la necesidad de orar más, de inclusive clamar también, ya sea de ayunar o de hacer muchos sacrificios, ¿verdad?, también para buscar la presencia del Señor. Entonces es una de las razones también, ¿verdad?, por qué de repente Él permite a veces que pasemos por situaciones, ¿verdad?, porque es allí en donde más podemos buscarle y donde más podemos tener cercanía con Él. Entonces, no pensemos que es que Dios no nos quiere, ¿verdad?, que es que Dios se olvidó de nosotros, sino que Él permite cada cosa de esta para mantenernos más cerca de Él. El pueblo de Dios hoy tiene que clamar aún más. Recordemos que estamos viviendo en momentos bastante difíciles, ¿verdad? Y con todo lo que viene, ¿verdad?, de aquí para adelante, es mentira que las cosas van a mejorar, ¿verdad? La gente puede decir que va a mejorar, que va a cambiar, que no sé qué. Eso es mentira. Ya sabemos que las cosas no van a ir mejorando, inclusive van a ir empeorando cada vez. Entonces nos queda, como pueblo de Dios, seguir clamando más, ¿verdad?, porque la situación, ¿verdad?, que venga, para que Dios tome control y para que nos dé sabiduría y podamos vivir en medio de todo lo que venga, y que nos dé sabiduría también para saber decidir, ¿verdad?, en cada momento poder decidir por lo que es correcto y apoyar lo que es correcto también. Entonces, por eso, ¿verdad?, tenemos que clamar cada día más. La buena noticia es que tenemos un Dios que es fiel, que es todopoderoso y sobre todo que escucha y responde, ¿verdad? Esa es la buena noticia. Aunque las cosas vengan como vengan, tenemos siempre un Dios que es fiel, que es todopoderoso, que escucha y que también responde en su momento, y va a responder de la mejor manera. Así que el Señor nos ayude, que podamos permanecer firmes, pero que podamos estar siempre en buena comunicación con Él, y que nuestro clamor llegue, ¿verdad?, siempre hasta su presencia. Amén.